¿Quién está contento en esta hora? Amén. Debemos estar con gozo aquí que estamos alabando al Señor, buscando de su palabra, buscando de su presencia. Y bien, pues vamos a disponernos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Un solo versículo, lo vamos a leer todos juntos a una sola voz. ¿Ya todos lo ubicaron? ¿Se oyen ojeadas todavía por ahí? Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos está después de Santiago, después de Filemón y antes de Santiago. Muy bien, vamos ya a leerlo. Los que lo tienen, por favor, vamos a leerlo todos juntos al unísono, fuerte. Dice así, Hebreos 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo. Señor, te damos gracias por este espacio, te damos gracias, Señor, por esta predicación. Padre, toma control, Señor, de esta palabra, toma control de esta predicación, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que quite, Señor, todo obstáculo, Señor, de aquellas personas que no han podido venir, Señor. Padre, Señor, pon en el corazón de ellos el querer como el hacer, Señor, de estar aquí, Señor. Y a nosotros, Señor, danos, Señor, el entendimiento, danos el discernimiento, Señor, de esta palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe hacia lo que tú quieres que comprendamos y aprendamos, discernamos y reflexionemos, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues bueno, por la lectura del pasaje pueden darse una idea de cuál es el tema central del mensaje. Y el tema central del mensaje es la importancia de congregarse. Pues a lo mejor alguien va a decir, pues yo siempre me congrego, ¿verdad? No va a haber nada que me perjudique. Pero es importante conocer los aspectos de la importancia del congregarse, pues para tener más reforzado este entendimiento que Dios nos da en su palabra de que esto es prioritario. Haciendo el mensaje me topé con unas estadísticas interesantes. Una encuesta realizada en Estados Unidos por el Instituto de Investigación Religiosa de Hartford reveló que el 40% de los que afirman ser creyentes dicen asistir a una iglesia. Sin embargo, de ese 40%, se sabe que unos responden afirmativamente, aunque en realidad no van. Suponiendo que ese 40% realmente va a la iglesia, queda un 60% que no va. Pero todavía la realidad es que de ese 40% que dice que va, la realidad es que unos dicen que van, pero no es así. Y la realidad es que menos del 20% de las personas que dicen ser creyentes realmente asiste a la iglesia. Más de 4,000 iglesias cierran sus puertas cada año. Entre 2010 y 2012, la mitad de todas las iglesias en Estados Unidos no agregaron un solo nuevo miembro.
Cada año 2.7 millones de miembros de la iglesia caen en inactividad completa. Esto en Estados Unidos. Pero alguien me dice, pero aquí es diferente. Pues como nos gusta imitar lo malo, ¿verdad? De Estados Unidos sobre todo, pues no se espere tampoco una gran revelación muy positiva en cuanto a la situación de las iglesias aquí en México. Pero bueno, estos datos revelan el gran problema de la iglesia actual. Es un gran problema de la época contemporánea, pareciera que es de lo más elemental, pero es algo en lo que mucha gente batalla: congregarse. Lo más básico en la vida cristiana. Y hay un problema muy grande en la iglesia contemporánea sobre el congregarse. La palabra traducida como no dejando, ahí en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, viene de una palabra griega que es enkateleipontes, una palabra así muy curiosa, pero esa palabra tiene la característica que da la idea de un alejamiento continuo, ¿sí? Un proceso que se va, cada vez va de menos a más y más y más hasta completamente ya desligarse de algo. Entonces el problema comienza cuando las personas, los hijos de Dios, empezamos a retirarnos de la congregación y se va haciendo costumbre aceptada en nuestro estilo de vida el ya no ir a la iglesia por una u otra razón. Esta misma palabra griega está usada en otros versículos de la Biblia y tiene el mismo sentido negativo de desertar, dejar o desamparar. Para poner un ejemplo, vamos a ver uno de ellos en 2 de Timoteo, capítulo 4, ahí atrásito de Hebreos, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10 y versículo 16. O sea, del 10 nos saltamos al 16. Dice 2 de Timoteo 4, 10. Es una carta del apóstol Pablo. Y dice así escribe Pablo: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero la palabra aquí, que es la misma palabra de Hebreos 10:25, es esta: me ha desamparado. ¿Sí? Es el mismo sentido. Y luego el versículo 16: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Entonces, si la palabra griega que se traduce como no dejando significa también desamparar, pues ¿a quién estamos desamparando simbólicamente? Pues la respuesta creo que más obvia pues es a Cristo, ¿verdad? El Señor Jesús. Claro que en realidad no lo desamparamos, ¿verdad? A los que nos desamparamos somos nosotros mismos. ¿Sí? Pero finalmente, simbólicamente, eso es, lo abandonamos, desertamos. ¿Sí? Recordando cuando cierta gente en el Evangelio empezó a abandonar al Señor Jesús y el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: ¿queréis iros acaso ustedes también? Pedro le respondió: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero pensemos en que Cristo nos hace esa pregunta cuando empezamos a fallar en la asistencia a la congregación. ¿Queréis iros vosotros también? Porque no se trata de que me justifico porque un día sí, 3 días no, un día sí, un día no, 2 días sí, 2 días no. Pues eso finalmente ya implica, ¿sí?, empezar con ese proceso continuo de alejamiento de la congregación. Entonces Dios quiera que
el Espíritu Santo nos dé las fuerzas para responder como Pedro en ese momento. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ese pasaje está en Juan 6:67, no lo vamos a buscar, ¿verdad? Nomás lo comento como referencia. ¿Qué motivos, ahorita que leímos Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, y menciona algo, como algunos tienen por costumbre? Entre esos, aquellos que tienen esa costumbre, ¿qué motivos pueden a personas como estas para no asistir a las reuniones de la congregación o empezar a dejar de asistir a las reuniones de la congregación? Y pues bueno, puede haber varios motivos. Se me olvidó poner el cronómetro. Bueno, ya. Puede haber varios motivos. Una puede ser desidia y negligencia. La desidia y la negligencia suele aliarse a una fe débil, incompleta, enferma. La definición de negligencia, y es prácticamente sinónimo de desidia, es descuido o falta de cuidado o falta de aplicación. Esa es la definición de la Real Academia Española de negligencia. Finalmente, en la Biblia significa también indiferencia por Dios y su palabra. Entonces implica la negligencia simplemente, pues decir, pues no tengo ganas, no lo tengo en la mente, no me pasa y no lo hago. Vayamos por favor a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 26. Dice así. Este es un ejemplo, digamos, básico de negligencia. Mateo 7, 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El que oye y no hace. El que sabe lo que debe hacer y no lo hace. No más, no lo hace. Negligencia, desidia. No me pasa. Y estamos hablando de cristianos, ¿sí? Como dije una vez, no estamos hablando de pandilleros allá en el cerro, ¿verdad? Y maras salvatruchas, ¿verdad? O sea, no. Estamos hablando de cristianos. Cristianos negligentes que simplemente oyen lo que deben hacer, pero no lo hacen. Esa es una razón de por qué estas personas, como algunos tienen por costumbre, pueden dejar de asistir a las congregaciones. Otra razón es la prioridad del yo. Es verdad que, por ejemplo, hay personas que tienen ciertos trabajos. Por ejemplo, un médico, si un médico asiste aquí y de repente pues está trabajando en un área con un paciente y ese paciente le habla por una emergencia, ¿verdad? Pues tal vez puede que no asista en un domingo porque va a atender esa emergencia, ¿verdad? Pero son casos concretos. Y así puede haber en algún trabajo de alguien que en casos concretos, pues bueno, puede ser que necesite atender algunos aspectos, pero porque el caso es concreto, ¿sí? El caso es concreto y no va a implicar una conducta sistemática a lo largo del tiempo. Pero hay casos que personas que no deberían de trabajar en el domingo ponen el trabajo como una excusa de prioridad por encima de la voluntad de Dios en el congregarse. Y sucede. Y es que la razón básica es no voy porque tengo trabajo, es un domingo. Y luego otra vez no voy porque el trabajo. Y luego el otro, no voy, el trabajo, ¿verdad? Y así se van. Y es que la lógica de pensamiento es, en el trabajo me pagan, en la iglesia no. En el trabajo me corren, en la iglesia no. Conclusión,
Es prioritario el trabajo por encima de la voluntad de Dios. Simple. ¿Verdad? Y ese es su razonamiento. O bien, otras personas que tienen exceso de compromisos, que no ponen adecuadamente en la escala de prioridades. Tengo una comida, ¿a qué horas? A las 11. Así, la mera hora del culto, ¿verdad? Es a las 11. O sea, no puede ser a las 3, no puede ser a las 4, no puede ser a las 2, no, a las 11. Tendré una convivencia. No, es que mi hermano que vino, que no. ¿A qué horas? A las 11. Sí, el domingo. Bueno, sí. Iré al cine con mi familia. ¿A qué horas? Ya saben la respuesta, ¿verdad? La boda de un amigo en domingo. ¿A qué horas? Bueno. Y así se van. ¿Sí? Y es que finalmente, para algunos cristianos, la iglesia es algo en lo cual yo me digno a ponerle atención y yo me comprometo a ir para apoyar a la gente, a la iglesia, al pastor, ¿verdad? A la gente que está ahí. Los voy a apoyar cuando puedo. Esa es la ideología. Está mal conceptualizada. O sea, yo me sacrifico para ir a cumplir lo que Dios me pide, lo que el pastor pide, lo que los hermanos piden, ¿verdad? Yo me sacrifico y yo por ahí hago unos huequitos y van a poder disfrutar de mi presencia, ¿verdad? Sí. Pero en realidad está mal enfocado, ¿sí? Eres tú el que necesita, ¿verdad? No es Dios el que está anhelando, ¿verdad? Que estés así con urgencia. Eres tú el que necesita. Eres tú el que está hecho de carne. Eres tú el que tiene los problemas. Eres tú el que tiene las dificultades. Eres tú el que tiene un hijo con problemas. Eres tú, etcétera, etcétera, etcétera. Dios no. Pues, si no vas, pues para tu propio mal lo haces, ¿verdad? Pero la lógica de algunos cristianos es, no, esta vez no contarán con mi presencia, ¿verdad? Y bueno, pues así sucede. También otra razón por la que gente no va es que en la actualidad está y a partir de la pandemia, es lo veo por internet. Y me quedo en mi casa, en mi mueble, levanto los pies, ¿verdad? Y disfruto, ¿verdad?, de la interacción en la pantalla. O veo la predicación de mi predicador favorito, el canal de enlace, ¿sí? Y luego alguien les dice, oye, ¿por qué no has ido a la iglesia? Y una respuesta clásica es que Dios también está en mi casa. Pues sí, Dios está en tu casa, pero el mandato de Dios no es quédate en tu casa, es ve a congregarte, ¿sí? Y no dejes de congregarte. El mandato de Dios es claro, aunque Dios también esté en tu casa, pero es complementario el asunto. Pero no, otras personas inventan su propia religión hiperpersonalizada. Dios está en mi casa, hago aquí mi oración y ya, me libro de broncas, ya no me tengo que bañar, ya no tengo que ir, ya no tengo que ver caras, no tengo que saludar a nadie, ¿sí? No tengo que recibir pedradas del pastor, y bien padre, ¿sí? Porque Dios está en mi casa también. Entonces, finalmente, estas frases de Dios también, está también en mi casa, finalmente lo que esconden detrás es anhelo de comodidad, de rehuir del compromiso, de evitar el esfuerzo y finalmente imponer el propio punto de vista. Eso es lo que se esconde detrás de este tipo de frases y son finalmente mecanismos de defensa. Vamos a Proverbios capítulo 18, versículo 2. Proverbios capítulo 18, versículo 2. Dice, no toma placer el necio
en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. En la Nueva Traducción Viviente viene mucho más claro y viene así: a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Y a veces hay cristianos que lamentablemente caen en esta categoría. Y yo recuerdo a lo largo del tiempo ciertas personas que se les llegó a preguntar: oye, ve a la iglesia, y oye. No, yo estoy bien a gusto, ¿no? Dios sabe que yo con Él, bien padre. ¿No? Y así tal cual. Lo dice, pues bueno, está convencidísimo de su religión hiperpersonalizada, no le interesa por alguna razón una vida en comunidad, pero sin embargo el mandamiento de Dios es diferente a lo que esa persona está pensando, pero no deja que el Espíritu Santo trabaje en ella, se vuelve una persona necia, no le interesa tener entendimiento y lo que le importa es expresar sus opiniones y que la dejen en paz. Pues bueno, así sucede. Otra razón por la que alguien puede decidir no asistir a la congregación es el temor a ser criticado por los incrédulos o una eventual persecución por causa de seguir a Cristo. Gracias a Dios, y espero que permanezca así muchos años, no estamos en peligros de perder la vida por seguir a Cristo en nuestro entorno. Sin embargo, sí estamos expuestos a que la gente hable de nosotros, hable mal. Por ejemplo, personas que trabajan en cervecería, en la cervecería de aquí de Monterrey. Pues, no, es que trabajo en cervecería y pues no puedo estar en contra de tomar porque me van a criticar y me van a decir. Una persona que trabaje en la cigarrera, donde se fabrica cigarro, no, es que no puedo ir porque me van a criticar, me van a decir santurrón, aleluya, fanático, retrógrado, y pues no. A veces hay trabajos que chocan, ¿sí?, éticamente con la voluntad de Dios. Y es ahí donde hay que decidir correctamente. Hay un caso, no está directamente relacionado con el congregarse, pero indirectamente con este punto sí. Hay un caso ya se han dado varios casos de este tipo, un pastelero en Estados Unidos, en Colorado específicamente, que se llama Jack Phillips, ha sido demandado por segunda vez por negarse a hacer un pastel para celebrar la transición de género de una persona. ¿Por qué? Porque no va con sus convicciones. Y ya es la segunda vez que neciamente, en lugar de esa persona mejor ir con otro, que no ande falta, neciamente, te voy a demandar. Porque no hiciste mi pastel como yo quería con estas cosas que hoy en día tanto se mencionan. Y no falta cristianos también que le digan: evítate broncas, hornéalo ya. Hornéalo el pastel y te deshaces ya del problema. Pero pues no es el caso. No es el caso. Hemos decidido seguir a Cristo y lo seguimos delante de los demás. Y manifestamos nuestra convicción. ¿Sí? No dejamos a un lado nuestra convicción, los mandamientos de Dios, cuando nos conviene, y luego después decimos: pues somos cristianos. Hay un costo a veces de seguir a Cristo, como el costo que está pagando esta persona, que gracias a Dios la primera vez salió airoso y la segunda vez pues esperemos que Dios lo respalde. Entonces, bueno, estos fenómenos que provocan que la gente deje de ir a la iglesia, pues finalmente están presentes en todas las naciones en donde ha ocurrido algún grado de desarrollo y que la comodidad y el bienestar material pues están más o menos difundidos, y eso finalmente hace que el ser humano se perciba diferente de como en realidad es. Hace que se perciba como muy ganador y con mucho poder y mucha fuerza y mucha autoconfianza,
y se permite decirle a Dios para su propio mal, pues ahorita no, o hasta aquí. Vamos a Hebreos capítulo 5. Versículos del 11 al 14. Vamos a leer este fragmento. Hebreos 5, del 11 al 14. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay cristianos que necesitan que les vuelvan a decir y les vuelvan a dar leche, aun aunque llevan años supuestamente siendo cristianos, y se les tiene que enseñar lo más elemental, los rudimentos, ¿verdad? Como dice ahí Pablo, los rudimentos de las palabras de Dios, porque no son maduros a pesar de tantos años y todavía requieren de que, como a los niños pequeños, se les dé la lechita. Una cosa que me llamó mucho la atención es que hay bendiciones al congregarse en una iglesia. Bendiciones, pero me refiero a incluso bendiciones que la ciencia puede percibir que existen. Por ejemplo, en un artículo de una página cristiana que se llama Christianity Today, está un artículo donde se habla de una encuesta que se realizó entre trabajadores de servicios médicos en Estados Unidos. ¿Sí? Y se revelaron ciertos datos que voy a comentar, entre otras más, pero pues para sintetizar. Se reveló en esa encuesta que el 29%, que los que asisten a una iglesia, de ese grupo de trabajadores de servicios médicos, los que asisten a una iglesia tienen 29% menos probabilidades de caer en depresión. Tienen 50% menos probabilidades de divorciarse. Tienen 5 veces menos probabilidades de suicidarse que los que nunca asisten a una iglesia. Tienen 33% menos probabilidades de morir por causas asociadas a estrés durante un periodo de seguimiento de 16 años que las personas que nunca asistieron a la iglesia. Y en general tienen mayor calidad de vida. Esto a nivel de lo físico, de lo científico, de lo que puede escudriñar la ciencia humana, pues ya para empezar ahí los beneficios ya son pues bastante considerables. Y había otros tantos más, pero pues por no alargar demasiado la exposición, pues ya no se mencionan. Pero había otros datos más, ¿sí? Entonces, pues ¿quién le hace el favor a quién, verdad? Sí, sería bueno reflexionarnos. Finalmente, la persona es la beneficiada, ¿sí? O sea, con venir, ¿verdad? Con atender al llamado de Dios de congregarse. Entonces, esto a nivel de lo físico, de nuestra salud emocional, espiritual, y también en la cuestión también de lo cardiovascular y etcétera. Muy bien. Pero también, obviamente, existen beneficios espirituales de aquellos que asisten a la congregación. Un hecho importante es que al asistir nos
exhortamos unos a los otros. Hebreos 10:25 dice exhortándonos, sino exhortando, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Qué es exhortarse? Animarse mutuamente, de palabra y con el ejemplo. Finalmente, a los que estamos aquí nos animamos. Un simple saludo, un simple abrazo, una oración, ¿sí? Eso es animarse mutuamente y con el ejemplo. Sentirse apoyado y más seguro. Quitar la sensación de aislamiento que el diablo constantemente quiere estar metiendo en nuestras mentes. Estás solo, nadie te pela, no eres nadie. Sí. Entonces el diablo es muy especialista en meter este tipo de cosas. Entre aquellos que asisten a la iglesia, tienen más herramientas para resistir estos dardos del enemigo. Recordando, hace poquito descubrí ahí en la tele, en la Disney Plus, ¿verdad? Algo así, que tienen ahí programas de Discovery, no, de National Geographic. Y vienen ahí de tiburones. A mí me entretiene ver mucho los programas de los tiburones ahí, que anda el pecesote, ¿verdad? Y todo eso. Pero me llamó la atención cómo hay en la vida marina, los peces que son chiquititos, sardinas y otro tipo de peces, hacen su bola, ¿verdad? Sí, hacen su bola y se mueven todos así a un mismo ritmo, y para donde va uno, ahí van todos, ahí van en bola, y logran asustar al pecesote. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están juntos, ¿verdad? Un pescadillo, ¿verdad? ¿Qué va a poder hacer contra el tiburón? ¿Verdad? Pues podemos aprender de esta imagen, ¿verdad? De esta parábola. Tenemos que estar juntos porque afuera está el león rugiente que está buscando a quien devorar. Vamos a ver Hechos, acompáñenme a Hechos, capítulo 2. Este es Hebreos. Hechos 2, 42. Dice así, Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, ¿qué dice? Unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, pero bien, en la comunión unos con otros. En mi casa, ¿estoy en comunión unos con otros? Pues no. En mi casa, viendo internet, ¿estoy en comunión unos con otros? No. En mi casa, viendo al predicador favorito que habla bien padre, ¿estoy en comunión unos con otros? Pues no. Yo no digo que esas cosas estén mal, pero todo es complementario, ¿sí? No podemos dejarlo uno en aras nada más de una sola cosa. Entonces, aparte de todos esos beneficios, también nos animamos, porque animarnos en esta época es en calidad de urgencia, porque dice Hebreos 10:25, aquel día se acerca. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, además porque aquel día se acerca. Hebreos 10:25, el mismo que leímos al principio. ¿Cuál día? ¿Cuál día es el que se acerca? Pues es el día de la segunda venida de Cristo, que Cristo viene por segunda vez. Y Cristo va a venir por su iglesia. Y debemos en calidad de urgencia estar preparados para ese día, porque no sabemos en qué día el Señor va a venir. Nos recuerda la parábola de las 10 vírgenes. No sé si alguien la haya leído.
5 prudentes y 5 insensatas. Vírgenes que esperaban la llegada de su esposo. Esas vírgenes es la simbología de la iglesia, que espera al esposo, que es Cristo. Las 5 prudentes juntaron su aceitito y estaban velando. Las 5 imprudentes, pues no juntaron su aceitito y se quedaron dormidas. Para cuando llegó el esposo, las 5 prudentes entraron. Y las otras, como se les durmió el gallo, le cerraron la puerta. Sí. Y luego desde afuera diciendo, déjenos entrar. Es que no nos faltó aceite, no tenemos, y danos poquito. Pues no te voy a poder dar el poquito porque si no los dos nos quedamos sin el aceite, les decían las prudentes. Pues ya, ¿verdad? Ya ni modo. ¿Sí? Entonces, aquel día es la venida de Cristo que viene por su iglesia. ¿Sí? Que no venga Cristo. ¿Quién sabe si sea en nuestra generación que nos toque ver la venida de Cristo? No lo sabemos. Pero que no nos tome, si sucede, en nuestro tiempo de vida, que no nos tome desprevenidos y nos halle como estas vírgenes prudentes que estuvieron preparadas. Y una forma de prepararse es Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque aquel día se acerca. Acompáñenme a Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Es un consejo de que el Señor está cerca. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No, que el Señor ya se tardó 1500 años y no ha venido. Pues cuidado con esa actitud, porque puede venir en cualquier momento y nos puede hallar descuidados. Dice Jesús, va a venir el Hijo del Hombre como ladrón en la noche, sin que nadie se entere, sin nadie se percate. Entonces, vuestra gentileza fue conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Vuestra gentileza que debemos reforzar en comunión unos con otros, perseverando en la doctrina de los apóstoles, no dejando de congregarnos, guardando nuestra santidad, siguiendo los mandamientos de Cristo, y nuestra gentileza va a ser conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Entonces, no es un asunto el congregarse de que ahorita no tengo ganas, ahorita pues no quiero, me quiero quedar mejor a almorzar, o lo veo por internet, o ya oré en mi cama cuando me levanté. No es un asunto de que podamos nosotros manejarlo con esa trivialidad. Sabemos que hay circunstancias que tienen un carácter de emergencia que es importante atender, pero son circunstancias aisladas, o deben ser circunstancias aisladas, ¿sí? No debe ser el común de nuestra vida cristiana. Y luego hay personas, como lo dije al principio, un domingo sí, y ya fue un domingo. ¿Sí? Ese domingo me vale, así en su mente, ese domingo me vale, yo creo que por 2. ¿Sí? Entonces, pues ya fui. En esta ocasión ya se me ofreció algo y en el otro, pues a lo mejor también. Ya cuando junte 2 que no voy, vuelvo a ir y recargo mis permisos. ¿Sí? Y otra vez otros 2. ¿Sí? Y así me la voy llevando. No es un asunto para manejarse con esa trivialidad tan grande.
es algo serio, es un mandamiento de Dios. Es un ejemplo que la iglesia nos ha dado. Ahí en el libro de Hechos vemos cómo vivía la iglesia en comunión unos con los otros, perseverando en las oraciones, en el partimiento del pan. Entonces eso es parte de lo que Dios espera de todos sus hijos, porque todos sus hijos conforman la esposa de Cristo, que es la iglesia. Y Jesucristo viene por una iglesia fiel, por una iglesia santa, por una iglesia comprometida, por una iglesia que ha decidido dar testimonio a un mundo malvado y caído. Por esa iglesia viene, no por personas que, un día sí, 2 días no, los otros 2 días el taco, el programa, la visita, la boda, ya que el mundo ruede. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, en conclusión, es importante que nos mantengamos unidos como iglesia y no dejemos de congregarnos. La Biblia nos enseña la importancia de reunirnos como iglesia para adorar a Dios. Es un mandamiento, no es sugerencia. Animarnos los unos a los otros, participar en la Santa Cena o orar juntos, recordando que es para nuestro propio bien. No le estamos haciendo el favor al Señor. Es para nuestro propio bien y es el medio que Él instituyó para bendecirnos. Sí nos bendice también de otras maneras, pero principalmente es como parte de un cuerpo y ese cuerpo es la iglesia, la congregación. Muy bien, vamos a orar para pedirle a Dios que por su misericordia nos dé la gracia necesaria para obedecer su palabra. Muy bien. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Padre, te bendecimos, Señor, te adoramos, te glorificamos. Padre Santo, Señor, ilumínanos nuestras mentes, nuestras emociones, nuestro discernimiento, Señor. Danos, Señor, más y más sabiduría de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles, Señor, a ser como esas vírgenes prudentes, Señor, que estaban preparadas para recibir al esposo. Que así sea, Señor, tu iglesia el día de hoy. Que así sea, Señor, la iglesia, la puerta estrecha, Señor, para ti, Señor. Una iglesia fiel, una iglesia comprometida, una iglesia, Señor, en bendición, Señor, que busca tu voluntad, Señor. Porque, Padre, no somos dignos, Señor, no somos dignos, dice tu palabra. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y esa es la actitud con la que nosotros debemos, Señor, de venir a la iglesia, Señor. No como haciéndote un favor, no como haciendo un favor a la gente, Señor. No como haciendo un favor a que la gente nos vea, Señor, y digan que somos cumplidos. No es un favor, no es un sacrificio, es para bien de nosotros, Señor, porque tú has establecido tus mandamientos y tus modelos, no para fastidiarnos la vida, Señor, sino para que sean de bendición, Señor. Te damos gracias, Señor, porque por tu misericordia, Señor, a pesar de nuestra infidelidad, tú sigues, Señor, con la puerta abierta, Señor. Gracias, Padre, te damos, Señor. Y Padre, Señor, pone en nuestros corazones, Señor, esta enseñanza del día de hoy, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu bondad. Todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.